En este video vamos a hablar sobre lo que es la correlación lineal, ya que esta se encarga de medir la intensidad de una relación lineal entre dos variables. En forma en que la variable x crece, no existe un cambio en los valores de la variable y, entonces no existe una correlación entre x y la variable y. Si a medida que x aumenta, existe un cambio en los valores de y, por lo tanto hay una correlación entre ambas variables. La correlación es positiva cuando y tiende a crecer o aumentar, y es negativa cuando y tiende a decrecer o a disminuir. Si los pares ordenados x y y tienden a seguir un patrón de línea recta, se tiene una correlación lineal. Bien, vamos a ir viendo cómo generar esta correlación entre la variable de entrada x y la variable de salida y. Para ello vamos a utilizar algo que se llama un coeficiente de correlación lineal, R. Esta es la medida numérica de la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Este coeficiente expresa la consistencia del efecto que tiene el cambio en una variable sobre la otra. Por lo tanto, este coeficiente de correlación lineal R siempre tiene un valor entre -1 y 1 positivo. El valor de 1 positivo indica una correlación positiva perfecta y un valor de -1 nos muestra una correlación negativa perfecta. Si a medida que x crece hay un incremento general en el valor de y, entonces el valor de R es positivo. Lo que vamos a empezar a hacer nuestros cálculos para el ejemplo que tenemos, lo vamos a hacer de dos maneras. El primero es a través de una tabla de extensiones y el segundo será a través de una herramienta de análisis de datos. La primera parte tenemos una tabla para 10 atletas universitarios que se encargan de hacer abdominales. Tenemos el número de abdominales que hacen los 10 atletas y el número de lagartijas que también hacen. En la primera parte lo que vamos a empezar a hacer es calcular, vamos a elevar al cuadrado nuestra variable x, que serían los abdominales. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ocupar C4, este lo vamos a elevar al cuadrado y nos queda 8100. Para hacer un poquito más rápido esto, voy a arrastrar y soltar. Listo. Tenemos nuestros abdominales elevados al cuadrado. Aquí basta con hacer una suma. También aquí nos falta una suma. Aquí vamos a sumar el número de abdominales. Sería suma desde aquí, desde el atleta número 1 hasta el atleta número 10. Cerramos paréntesis, son 907. Ahora sí sumamos el siguiente. Este sería suma. Vamos a sumar desde el atleta 1 hasta el atleta 10. Cerramos paréntesis y enter. Muy bien, lo mismo vamos a hacer con las lagartijas. Vamos a hacer su suma. Tenemos que sumar todas las lagartijas que se hicieron. Desde el atleta 1 hasta el atleta número 10. Son 867. Y vamos a elevar al cuadrado el número de lagartijas. Ponemos signo igual. Estamos hablando de la celda E4. Le elevamos al cuadrado. Vamos a arrastrar y soltar para que todos estén elevados al cuadrado. Aquí vamos a hacer una sumatoria. Desde el atleta número 1 hasta el atleta número 10. Listo. Nos falta la siguiente, que es una multiplicación de x y y, que sería el número de abdominales por el número de lagartijas. Nos va a quedar de la siguiente manera. La primera es C4, 90 abdominales por 80 lagartijas. Vamos a arrastrar y soltar. Calcule todos los demás valores. Y nos falta una suma, x y y. Sumamos todo lo que multiplicamos desde el atleta 1 hasta el atleta número 10 y listo. Bien, ahora vamos a empezar a hacer la sumatoria de cuadrados. Vamos a aplicarlo con este método. En la sumatoria de cuadrados, para el caso de x, tenemos que tomar el valor de x elevado al cuadrado menos el valor de la sumatoria de x, que es esto, lo vamos a elevar al cuadrado,
y lo dividimos entre n, que es el número de atletas. Entonces nuestra fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos un signo igual. Vamos a decir que sería D14 a esto, cierro paréntesis, le vamos a restar C14, que son 907, elevado al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre n, que son 10 atletas. 492.1 para sumatoria de x. Para la sumatoria de y sería, vamos a tomar el valor de la sumatoria de y elevado al cuadrado, que es esto, menos la sumatoria de y, que es esta parte, elevada al cuadrado entre n. Entonces la segunda nos va a quedar de la siguiente manera. Sería, tenemos un paréntesis, F14, cerramos paréntesis, menos E14 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis, lo dividimos entre 10. 320.1. Muy bien. Nos falta ahora sumatoria de cuadrados x y y. En x y y tenemos que tomar la sumatoria de x y y, que es este valor, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Y todo eso va dividido entre n. Bien, vamos a calcularlo. Sería G14 menos, aquí abrimos doble paréntesis, el valor de C14 por E14, ya tenemos la multiplicación, cerramos paréntesis, esto va a ir entre 10 y cerramos el último paréntesis, 71.1. Bien, ya tenemos los tres, sumatoria de cuadrados de x, sumatoria de cuadrados y, sumatoria de cuadrados x y y. Nos falta sacar el coeficiente r, el cual es el siguiente. Para el coeficiente r, tenemos que dividir sumatoria de cuadrados x y y, que es esto, entre la raíz cuadrada de sumatoria de x, que es esto, por sumatoria de cuadrados de y. Bien, entonces aquí escribimos la fórmula. Nos va a quedar de la siguiente manera, sería D26. Esto entre lo vamos a dividir, hacemos un paréntesis, decimos raíz, o sea, la raíz cuadrada, hacemos un paréntesis de D18 por D22, x y y. Cerramos dos paréntesis y enter. Nuestro coeficiente R es de 0.1791, 43098. Muy bien, es positivo. Ahora, otra forma de hacerlo es a través de análisis de datos, la herramienta que vamos a ver a continuación. En este lado tengo el número de abdominales y el número de lagartijas, que es exactamente el mismo que está en la tabla de extensiones. Lo vamos a hacer con análisis de datos. Bien, para análisis de datos nos vamos a ir al menú datos, seguido de análisis de datos. Aquí buscamos coeficiente de correlación, presionamos aceptar. Bien, aquí lo que tengo es ya seleccionado todos estos valores, incluyendo los encabezados, abdominales con sus cantidades y lagartijas con sus cantidades. Lo vamos a dejar agrupado por columnas. Vamos a marcar la casilla que dice rótulos en la primera fila y vamos a indicar que el rango de salida sea en la celda J15. Aproximadamente por aquí lo va a graficar. Presionamos el botón aceptar y listo. Coinciden los valores abdominales. Tenemos valores positivos. Dijimos que el 1 se nos va a indicar que está de manera positiva, que está creciendo. Y aquí tenemos el número de lagartijas 0.1791, el cual coincide con este resultado. Entonces, ya sea que lo saquemos a través de tabla de extensiones o con la herramienta análisis de datos. Esta herramienta es mucho más rápida y no requiere hacer tantas operaciones.